Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Continuamos con más. Muy buenos días. Si usted recién nos sintoniza, esto es Diálogo 21, 7 de la mañana con 19 minutos. En esta segunda parte vamos a conversar con el ingeniero Alexander Bertrán. Él es el director ejecutivo de Fovial, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación y buenos días a todos los salvadoreños que nos están sintonizando a esta hora. Mucho de qué hablar previo a la llegada del invierno en el trabajo de la institución que usted dirige. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo está este plan invernal para el 2023? Bueno, hemos estado trabajando en temas de prevención desde el inicio de año, realizando limpieza de drenajes longitudinales, transversales, incluso realizando algunos perfilados de talud, recogiendo maleza, haciendo chapeo, desbroce de árboles, en realidad una serie de actividades, incluso en el área urbana. Hemos estado realizando la limpieza de tragantes, pozos, previo a que cuando empiecen las primeras lluvias, que de hecho ya tuvimos un par de lluvias, pues correcto, entonces no llegue de golpe esta saturación que se ha acumulado durante toda la época de verano. Así que continuamos con esa tarea día a día. Tenemos un grupo de más de 66 cuadrillas que todos los días están destinadas solo a esa actividad, a la actividad preventiva de limpieza que acumula de alguna manera no solo la basura que es lanzada, sino los desperdicios orgánicos, hojas, ramas o maleza que de repente crece en los costados. Entonces todo esto tiene que mantenerse al ras para que en las lluvias pues no sea arrastrada y eventualmente tape estos drenajes. Así que nos encontramos en esta etapa. También esto involucra la inspección de más de 1.500 puentes que tenemos en toda nuestra red vial. Tenemos más de 7.200 kilómetros, los cuales pues están siendo inspeccionados, verificados, y aquellos que requieren algún mantenimiento, pues realizarlo, ¿verdad? Entonces el objetivo es que cuando ya tengamos el invierno dentro, pues ya podamos tener condiciones favorables, y esto nos activa la segunda etapa, que ya es la de reacción en la parte lluvia. de reacción. Son estas cuadrillas también que se activan cuando sucede una eventualidad durante el invierno y que tienen que llegar a atender. Así es. Bueno, cuando ya hay una situación, por ejemplo, de alerta amarilla o naranja, ya nosotros cambiamos la metodología y ya formamos microplanteles en las zonas ya más vulnerables. Por poner el ejemplo en Los Chorros, cuando se decreta una emergencia de este tipo por lluvias prolongadas, pues ya no es la reacción de tener un plantel alejado, sino ya en la zona con un equipo de carga, con un equipo de desalojo, que es un camión con cuadrillas que están eventualmente pernoctando en la zona, disponibles para reaccionar ante cualquier situación, debido a que muchas veces se genera tráfico vehicular que va a dificultar, de hecho, la llegada de nuestros equipos. Así que lo hacemos en distintos puntos, en la carretera panorámica, por ejemplo, en Los Chorros, en la ruta de las Flores, carretera Los Naranjos, o en esas rutas que por tradición han sido más vulnerables. Ya identificados como puntos de riesgo. Es correcto. En torno a esto, también prevención en la parte de acción, pero la red vial como tal, previo al invierno, ¿se le hace un manejo? De hecho, desde diciembre, esto es algo muy repetitivo, es un ciclo. Desde diciembre se realizan las contrataciones de todas las empresas a las cuales se le van a asignar las zonas y por ende rutas muy específicas de mantenimiento, de tal manera de cubrir el 100%. Esta metodología permite que una ruta pueda estar recibiendo, en el caso de las no pavimentadas, por ejemplo, que se puedan estar haciendo un mínimo de 3 intervenciones al año para estar conformando lo que comúnmente se conoce como pasar la cuchilla. Pero además se realizan actividades como la colocación de balasto, material de aporte que mejore la superficie, el mejoramiento de drenajes, que esto es construir cordón cunetas, canaletas o el drenaje que se requiera, entre otras actividades. Y en las rutas pavimentadas, pues se está realizando el monitoreo diario, ¿verdad? Constante. Nos es muy útil también las denuncias que nos hacen los usuarios cuando están reportando baches o cuando están reportando alguna anomalía dentro de las carreteras, que esto nos ayuda para mandar nuestros equipos y hacer el mantenimiento. A ver, entender sobre la red Fovial, ¿qué es lo que cubre Fovial? Para que la gente también lo tenga claro, porque hay
ahora sí que 3 instituciones, digamos, Es correcto. encargadas. Fovial, hay otras del MOP y Y otras de la DOM, DOM. correcto. Bueno, es un poco sencillo. Fovial ve específicamente la red vial de carreteras, es decir, todas las carreteras que me conecten con municipios, casi que va a ser ley que le corresponden a Fovial. Entre municipios Es muy probable que sea Fovial, porque ese es el criterio de conectividad el que predomina en Fovial. Sin embargo, ahí tenemos aproximadamente 4.400 kilómetros de vías pavimentadas, pero también tenemos un poco más de 2.800 kilómetros de vías no pavimentadas. ¿Y cuál es el criterio? Son aquellas vías que sirven de acceso todavía a un municipio como entrada principal, pero que son de tierra. Algunas vías que conectan algunos sitios importantes como producción agrícola o siembra de caña, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo, café, o algún sitio de suma importancia, por ejemplo, podría ser un balneario de repente. Entonces ponemos especial atención y eso es asignado, es decir, hay muchísimo criterio, generalmente predomina el del aforo vehicular, el de contar vehículos. Por ejemplo, no tendría tanto sentido, aunque eso no le reste importancia, una calle donde solo pasan 20 vehículos al día, por ejemplo. Entonces hay que ponerle atención donde hay mayor circulación, donde hay mayor demanda y donde hay una actividad económica que va a mejorar la zona. Entonces, básicamente esos son los criterios de mantenimiento. Ahora, la DOM, por ejemplo, la DOM tiene una red vial que va más enfocada al interior de los municipios. Al interior de los municipios, esas calles secundarias, los accesos a las colonias, y también tiene pues algunas rutas que no cubre el Fovial directamente. El MOP sí ve red vial también, pero está un poco más enfocado en las obras grandes, en infraestructura vial, pasos a desnivel, obras de drenaje, cárcavas, que es un trabajo muy arduo que están realizando. Cuando, por ejemplo, el MOP termina una infraestructura, un paso a desnivel, ya el mantenimiento de esa red le toca a Fovial. Es correcto, recordemos que la función principal de nuestra institución de Fovial es el mantenimiento vial, es decir, esa es su razón, aunque ya por ley a nosotros ya nos corresponde y tenemos la atribución de poder construir. Nosotros hemos incurrido en la construcción de algunos pasos a desnivel también de la mano, de hecho lo estamos haciendo en este momento en algunos pasos. Entonces, como es nuestra responsabilidad la red vial, todo lo nuevo dentro de esa red vial pues pasará a ser parte de nuestro mantenimiento. Director, ¿cuánto es el aporte en cuanto a inversión hacia Fovial? Mes a mes, por ejemplo, ¿cuánto recibe la institución del fondo de combustible, que es el principal ingreso? De hecho, sí, el principal ingreso es los 20 centavos que cada uno de los salvadoreños pagamos al consumir un galón del combustible, que sea diésel, gasolina regular, súper. Pero también tenemos un ingreso que constituye una parte importante también, que es el hecho de multas. Pero quiero aclarar qué multas, no las esquelas de tránsito, sino multas por pagar tarde la referenda de una tarjeta de circulación, multas por pagar tarde una licencia, por ejemplo, o algunos costos administrativos, como por ejemplo cambiar la numeración del motor o un trámite administrativo que tenga que ver con los automotores. Eso constituye también un ingreso mensual para Fovial, el cual ronda aproximadamente un 10% también de los ingresos totales que recibimos. Y adicionalmente, pues tenemos un ingreso especial también que viene directamente del gobierno central, el cual nos ayuda también a poder sumar, que para el presente caso rondamos los 190 millones de dólares para el presente año. 190 millones de dólares que se van a percibir. Que se van a percibir totalmente. Eso, esa es la proyección anual. Esa es la proyección. ¿Esto hay un incremento? Hay un incremento. Afortunadamente tenemos un crecimiento anual que podríamos promediar en un 3% de crecimiento. Sobre esto le preguntaba los montos porque se ha anunciado inversiones grandes a través de Fovial para construcción. ¿En qué va a invertir Fovial este año? Bueno, nosotros tenemos una opción y es que podemos hacer una inversión proyectada en 5 años. Por ejemplo, tenemos identificadas algunas vías que ya requieren una rehabilitación, no un simple mantenimiento. Si nosotros
hacemos una proyección con lo que estamos recibiendo, tenemos algunas vías que van a recibir atención en 10 años. Es decir, vamos a estar haciendo el bacheo, pero les va a tocar rehabilitarse por la disponibilidad financiera en mucho tiempo. Entonces nos sale muchísimo más caro porque hay que estar invirtiendo en este mantenimiento rutinario bacheo y lo ideal es hacerlo lo más pronto posible. Entonces tenemos una inversión importante para mantenimiento y rehabilitación. Lo ideal, director, ¿cuánto tiempo es el de vida útil de una carretera? En promedio, en nuestro país no debería de superar los 15 años. Tenemos vías que tienen 80 años de construcción, por ejemplo. Y que se le sigue dando únicamente mantenimiento. Muchas de ellas han sido ya rehabilitadas. Quiero mencionar, por ejemplo, toda esta red vial en Occidente, por mencionar una, se ha rehabilitado, me atrevería a decir que en un 85%. Y hagamos un recuento rápido. Carretera San Salvador-Santa Ana básicamente está rehabilitada en su totalidad. Santa Ana a Huachapán, rehabilitada en su totalidad. Hemos finalizado, por ejemplo, el tramo de Chalchuapa-Tiquisaya, que se acaba de finalizar hace un par de meses. Entonces, eso está totalmente rehabilitado, a excepción del tramo de Atiquizaya hacia el bypass de Ahuachapán, por ejemplo, que esa sí no se ha intervenido por una sencilla razón. Tenemos un proyecto actual de ampliación, ahí es 2 carriles, la carretera va de 4 y ahí se convierte en 2. Entonces, esa es la razón, no invertir en algo que posteriormente se va a ampliar. Sigamos, de Ahuachapán hacia la frontera Las Chinamas, totalmente rehabilitada, incluyendo el bypass, la RN13 o la ruta que nos lleva a la Ruta de las Flores, totalmente nueva, toda la Ruta de las Flores hacia Sonsonate nuevo, de Sonsonate hacia San Salvador nuevo, de Sonsonate hacia Acajutla nuevo, de Acajutla, Kilo 5, hacia la frontera Echadura, totalmente rehabilitado. Entonces, menciono un ejemplo de conectividad solo en el occidente. No significa que solo ahí se ha trabajado, ¿verdad? Hemos hecho mucha inversión de igual en la zona paracentral y en el oriente del país, que van con algunos proyectos importantes en los próximos meses. Entonces, el objetivo es pues ir reduciendo esa brecha de esa mora vial. De estos 190 millones de dólares al año, director, proyectados que va a tener la institución, ¿cuánto se destina a mantenimiento? A mantenimiento son aproximadamente 98 millones de dólares. Gracias por continuar con nosotros, 7 de la mañana, 35 minutos ya. Conversamos con el director ejecutivo de FOVIAL, con quien hemos estado hablando sobre inversiones y también el trabajo que realiza la institución. El señor Alex Beltrán nos explicaba que al menos son 190 millones de dólares al año que se perciben o lo proyectado para este 2023, de ellos poco más de 90 millones de dólares destinados solo para el mantenimiento, solo para el trabajo rutinario de la institución. Hay otro monto de unos 100 millones de dólares más que se hace con este capital. Ok, bueno, es bastante interesante el funcionamiento de FOVIAL y es que del 100% de ese presupuesto, el 5% nada más es utilizado para gastos operativos. ¿Qué significa eso? Pagar salarios del personal, pagar los servicios básicos de transporte, mantenimientos de la flota, instalaciones, y la verdad es bastante interesante porque esto se ha mantenido desde su creación. Entonces, el 95% queda para inversión y para mantenimiento. Pero lo que se creó la institución. Exacto, pero recapitulando, tenemos un promedio de 50 millones de dólares que se invierten en el mantenimiento de la red vial pavimentada y para redondear un poquito mejor las cifras, 45 millones son destinados para el mantenimiento de la red vial no pavimentada. Tenemos algo muy interesante dentro de este mantenimiento y es que vamos haciendo mejoras progresivas, es decir, si yo tengo una ruta de tierra que tiene 5 kilómetros, por ejemplo, esta ruta ha estado recibiendo ese mantenimiento todos los años, y vuelve a llover y vuelve a hacerse la inversión. Entonces, tratamos de invertir en algunos puntos focales, por ejemplo, pendientes de difícil acceso, curvas que dan algún tipo de problema y realizar mejoras puntuales, es decir, pavimentos. El siguiente año no se invierta tanto. Ya no tenemos 5 kilómetros, sino que vamos a tener 4 kilómetros de repente. Entonces, eso es algo que tratamos de incorporar en todos nuestros mantenimientos de tierra y esa es la razón de ese presupuesto. Pero también tenemos otros programas, por ejemplo, el de seguridad y señalización vial, que es una inversión bastante importante que se realiza, que es necesario, ¿verdad? Hay una vida útil también, no solo del asfalto, del pavimento, sino de las señales
que las verticales se oxidan, se deterioran o por un accidente ya no existen. Entonces esto hay que estarlo cambiando. En el tema de la pintura, por ejemplo, horizontal, las flechas, pasos peatonales, los guiones, las dobles líneas amarillas, etcétera. También, correcto, los flex beam, por ejemplo, que son esas barreras metálicas que están a los costados, que posterior a un accidente pues quedan inhabilitadas, ¿verdad? Y hay que volverlas a reparar. Entonces, ese es parte de uno de los programas también en los cuales se invierte aproximadamente un poco más de 5 millones de dólares. Pero también tenemos uno de puentes y obras de paso. Como lo mencioné, tenemos más de 1.500 obras de paso que se han identificado en los más de 7.000 kilómetros que menciono, que tenemos a nuestra responsabilidad. Y hay que hacer reparaciones, hay que mejorar la rampa, la superestructura de concreto, los barandales, que son los más afectados generalmente en un accidente, hay que sustituirlos porque son elementos de seguridad no solo para los usuarios que conducen, sino para los peatones. Entonces destinamos también buena parte de nuestro presupuesto en estas actividades y, como lo mencioné hace un rato, también tenemos la modalidad para poder construir y estamos haciendo una inversión muy importante desde el año pasado, incluso en el año presente, en pasos a desnivel, los cuales estamos construyendo de la mano con el Ministerio de Obras Públicas. Por mencionar algunos que tenemos en coordinación, es el paso a desnivel de Unicaes en Santa Ana, por ejemplo, el paso a desnivel de la Plaza Integración, el cual estamos ejecutando actualmente, el paso a desnivel de San Juan Opico, que recientemente está por terminarse, o está por finalizar, el paso a desnivel de Zacacoyo, que es otro paso a desnivel que está siendo financiado desde nuestra institución. Así que por mencionar algunos, este es un programa muy importante y tenemos uno que nos permite también actuar en emergencias. Por ejemplo, este programa se llama Inversiones Adicionales al Mantenimiento, es decir, nos permite hacer proyectos siempre en el ramo de la infraestructura vial que no están contemplados en todo lo que ya he mencionado. Entonces, tenemos esa capacidad de poder intervenir en infraestructura siempre que tenga que ver con el ámbito vial en casi cualquier rubro. Y esa es una muy buena ventaja porque nos permite ir mejorando y nos quita esas limitantes que antes se tenían, que no podíamos salirnos de una línea que muchas veces no era lógico, ¿verdad? Una calle para que funcione debe de tener algunos componentes que salen de esta estructura de la calle, pero que por ley no se podía hacer. Entonces ahora tenemos este programa también que juntos, estos 6 que he mencionado, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, puentes, obras de pasos, seguridad, señalización vial, inversiones adicionales al mantenimiento, forman parte de cómo se invierte estos fondos de los salvadoreños anualmente. Director, durante esta administración, ¿qué ha cambiado en la institución? Muchas cosas. Por ejemplo, quiero resaltar que el año pasado, por ejemplo, hicimos una inversión histórica. Si recordamos cifras, yo mencioné que crece un 3% aproximadamente ese presupuesto. El año pasado fue de 187 millones aproximadamente y nuestra inversión reflejada fueron 320 millones de dólares. Es decir, si nosotros vemos la historia de Fovial, el año en que más se invirtió, que fueron 9 años atrás, está muy por debajo de los 210 millones de dólares. Entonces, creo que le hemos apostado muy fuerte al tema de mejorar la infraestructura vial porque sí es importante el mantenimiento, sí es importante garantizar que el tránsito y el flujo vehicular sea importante, pero también tenemos que ponerle muchísima atención al tema de ir mejorando, de ir creciendo, de ir mejorando estos pasos, estas intersecciones. Hay lugares donde actualmente hay redondeles, por ejemplo, que quizá ya no es lo mejor. En aquel momento funcionó, ahora tenemos un crecimiento muy grande, a lo mejor se requiere un paso a desnivel u otra solución. Estamos trabajando también en otros rubros, para que quede más claro el ejemplo de inversiones adicionales al mantenimiento. Estamos de la mano con el Viceministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas y nuestra institución Fovial con el tema de los semáforos. Es algo que se planificó también desde Fovial y se está ejecutando también de una manera muy importante desde Fovial de la mano del Ministerio. Entonces, por mencionar algunos cambios que ya no son enfocados solo en el bacheo o solo en la pintura o solo en los puentes, sino... Pero al final vienen o buscan mejorar la movilidad, buscan mejorar este tema. Es correcto, tenemos que incorporarnos y yo creo que un cambio muy
muy sensible es la coordinación con instituciones. Definitivamente, lo mencionamos al inicio del programa, tenemos a la Dirección de Obras Municipales, que es muy efectiva, que realiza muchísimo trabajo allá afuera a diario. Tenemos el Ministerio de Obras Públicas también, que realiza por su parte, y nuestra institución, que a diario tiene más de 3.700 personas trabajando todos los días. Entonces, es importante la coordinación. Prueba de ello es que la presidenta de la Dirección de Obras Municipales, el ministro de Obras Públicas y mi persona formamos parte de un consejo directivo en el cual sesionamos todas las semanas y realizamos trabajos de coordinación. Entonces, creo que es un tema que es bueno resaltarlo, esta coordinación es muy buena. Cuando se requiere, pues evidentemente involucramos a otras instituciones que no necesariamente ven el tema de mejoramiento de calles o construcción, pero que están involucrados. Menciono el caso de ANDA, por ejemplo, que tenemos que estar en una coordinación permanente, y otras instituciones como el Ministerio de Turismo, por ejemplo, que no ve calles, no construye, pero está involucrado en el tema de sitios turísticos, de sitios de importancia. Que las calles estén en buenas condiciones para los visitantes. Es correcto, tenemos que apostarle al tema del turismo. Entonces, lo menciono nada más como un ejemplo que uno de los temas a resaltar creo que es la coordinación, es ese trabajo articulado. Hay dos intervenciones de las que quiero hablar, porque también son de mucho interés. Acá en San Salvador, la 49 Avenida Sur, se ha intervenido, decía ya que se ha reportado un avance de más del 90%. Director, ¿va a estar listo esto antes del invierno per se? Sí, bueno, ya tuvimos un par de lluvias, un par de sustos, sin embargo, nos ha funcionado bastante bien. Quiero recordar que lo que se ha realizado ahí es una mejora en los drenajes existentes. Básicamente buena parte de ellos estaba colapsado, estaba asolvado. Esto significa que estaban tapados, es decir, las tuberías donde debe circular agua de lluvias estaba ocupada con basura, desperdicios, desechos. Entonces, una primera etapa fue limpiar, desasolvar. Se utilizó un equipo de alta presión, un equipo especializado, para que se lograran liberar esos tapones. Pero también el proyecto incluye la instalación de un nuevo sistema de colector. Esto se hizo mediante la técnica de empuje para no afectar el tráfico vehicular, que se realizara una excavación desde la 49, y evidentemente esto implicaba el cierre del tráfico vehicular. Pues decidimos hacerlo bajo esta técnica, que es totalmente subterránea. Nunca se cerró la 49, solo por tramos. Puede que se haya cerrado por momentos, 1 hora, 2 horas, por maniobras de los equipos o por cambio, traslado de los mismos equipos, pero sí tratamos de afectar lo menos posible. Tuvimos, como lo menciono, un par de lluvias donde creció levemente la lámina de agua. Esa lámina llegaba a 1 metro de altura y tuvimos un crecimiento de 10 a 12 centímetros, lo cual es bastante manejable. Quiero aclarar que no significa que nunca más se va a volver a inundar. Sin embargo, la evacuación de estas lluvias va a ser muchísimo más rápido, y lo aclaro porque tenemos una condición climática que tenemos lluvias muy intensas. Es decir, hace muchísimos años la lluvia que caía durante 1 hora y media, por ejemplo, ahora nos cae en 10 minutos. Entonces, decir que no va a volver a existir una lámina sería muy arriesgado, pero sí definitivamente no nos va a hacer que volvamos a cerrar esa vía y vamos a tener un tránsito seguro sobre la 49. ¿Se pretende finalizarlo cuándo? Estamos, si Dios nos lo permite y el clima nos lo permite, la segunda semana de mayo. Casi que con la entrada del invierno. Con entrada del invierno. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Diálogo 21 a través de la señal de los canales 15, 19 y 21 de Cadena Megavisión AM. Conversamos con el director ejecutivo de Fovial. Nos quedábamos hablando de intervenciones también en obras para mejorar la conectividad y también protección previo a este invierno. Hablábamos de la 49 Avenida, que nos adelantaba que al menos en la segunda semana de mayo se pretende que esté finalizado este trabajo, pero también intervienen allá en la zona de Boca Caliente, una calle que conecta con Soyapango. Es correcto. Bueno, eso es parte también de los trabajos de prevención del invierno. Recordemos que para todos los que conocen esa zona hay un talud. Si venimos de Soyapango, en el lateral derecho hay un talud considerable y en el lateral izquierdo pues tenemos el río
que forma una ladera. Entonces, parte de nuestro trabajo de monitoreo detectó que hay una zona bastante vulnerable con una grieta y muy propenso a que haya un desprendimiento cuando este se sature, y pues decidimos entrar en acción. Pero ¿qué se está haciendo? Se está haciendo, bueno, ya se realizaron las actividades de perfilado y hemos iniciado el lanzamiento de concreto. Esto es un método que se ponen pines o varillas, por llamarlo de alguna manera metálica, las cuales llevan una cierta profundidad, para anclar una electromalla que posteriormente va a servir para que tenga mejor agarre el concreto. Ahí podemos ver algunas imágenes del equipo que está perfilando. Esto nos ha obligado a tener un cierre parcial. Como podremos ver, necesitamos por seguridad tener un cierre en un carril y pues estamos alternando. Los trabajos se están realizando de 9 de la mañana a 5 de la tarde, es decir, en horas pico, en las mañanas, que todo... Es correcto, es correcto. Y después de las 5, pues sabemos que la mayoría de salvadoreños están retornando a sus hogares y preferimos no trabajar. De noche, nos dice la gente, es un poco riesgoso por el tema de visibilidad y por el tema que ya tenemos próximas algunas lluvias. Pero la buena noticia es que esperamos finalizar ya estos trabajos la primera semana de mayo. Es decir, en un par de semanas, pues creemos que esto va a estar finalizado si el clima nos lo permite, ¿verdad? Si por alguna razón hay unos atrasos, podrían ser un par de días, pero la buena noticia es que ya vamos a habilitar y a normalizar el tráfico vehicular en un par de semanas. Muy bien, bueno, vamos a hablar también de movilidad porque Fovial también se ha integrado, el director, en la creación de estas, bueno, ha sido criticado por muchos ciclovías, pero es también apostarle a un nuevo modelo de movilidad vial en las ciudades. Ustedes construyen como tal las ciclovías, han estado interviniendo en este trabajo, ¿cuánto se ha hecho y el plan para qué más dar? ¿Cuánto se pretende hacer? Así es, bueno, de hecho hemos iniciado de la mano con el Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte una campaña muy fuerte desde el año pasado, y esto se ha formado, no es un programa temporal, sino que esto ya forma parte de las políticas de infraestructura vial de aquí en adelante. Y antes de seguir con el tema, quiero mencionar que todos nuestros proyectos a partir del año pasado llevan incluidos el elemento de las ciclorrutas. Y yo sé que suele ser un tema de dilema, de discusión, porque tenemos una infraestructura vial que tal vez no tiene las mejores condiciones, no fue planificada de la mejor manera, pero bueno, es una situación que tenemos y que tenemos que afrontar y ver cómo le damos solución. Entonces, pensar que las calles son exclusivamente para los vehículos puede ser hasta egoísta. Tenemos que pensar en el resto de las personas que tienen derecho también al uso. Y mucha gente dice, sí, pero es que ni bicicletas vemos. Pero ¿cómo la vamos a ver si no creamos los espacios? No motivamos a que la gente guarde un vehículo y pueda usar una bicicleta, no solo para como entretenimiento, sino para trasladarse a sus lugares. Entonces, decidimos también iniciar con este plan de construcción de ciclorrutas. Recuerdan que iniciamos con un plan piloto en la zona del Boulevard del Hipódromo, esto en la zona rosa. Era una vía, o es una vía que por sus condiciones geométricas, por su ancho, pues cumple. Parecía imposible, parecía muy difícil, porque es una zona que es muy concurrida, sobre todo en horarios nocturnos, y habían, si se recuerdan, estacionamientos por doquier. Parecía muy difícil, sin embargo... El tema hasta de estacionamiento. Correcto, sin embargo, ahora es distinto, hay un mejor orden. Pienso que si nosotros desde un inicio nos cerramos a que eso no funciona, es un poco difícil. De hecho, se hicieron algunos cambios. Hicimos algunos cambios. En este tramo. Es correcto. El objetivo de todo esto es que haya una conectividad, que haya una conexión entre una ciclorruta y la otra. Todo este sector del hipódromo le hemos llamado Zona Rosa San Benito, circuito, el cual está siendo complementado hoy por hoy en Avenida Los Almendros, por ejemplo, ahí es en las aceras, porque ya es muy angosto el rodaje de la vía y ya va en las aceras. Y esto está conectando con la calle La Mascota, por ejemplo. Sí, toda la Mascota está correcto. Y paralelo también hicimos un cruce. Conecta hacia la Avenida Jerusalén. Es correcto. Justamente en esa intersección de la calle La Mascota y la Jerusalén, pues hay un cruce, creo que se han percatado. De hecho, a mí me ha llamado la atención ese cruce, porque ya se están instalando semáforos. Es correcto. Va a haber ahí
ahora sin cruces permitidos. Hay semáforos inteligentes. Ahora, esto crea preocupación y es lógico, pues ahí había un cierre y claro, los que vamos de paso no queremos que se abra porque consideramos que va a haber un retraso. Pero lo cierto es que los que tienen opción de incorporarse lo tienen actualmente que hacer hasta el paso a desnivel Naciones Unidas. Entonces, claro, para los que no lo usamos puede ser una molestia, puede ser una mala decisión, pero para los que lo requieren definitivamente es una solución. Ahora, hay que resaltar que en esta intersección hay semáforos inteligentes, los cuales están siendo configurados. Pronto vamos a estar haciendo las pruebas respectivas para ponerlos en funcionamiento e integrarlos al resto de semáforos que se están instalando. El objetivo es lógico, ¿verdad? Si no hay vehículos intentando cruzar, el semáforo no va a habilitar la luz verde para que estos se incorporen, porque le da prioridad a donde hay mayor flujo. Para entenderlo de una forma sencilla, hay una tecnología muy buena en estos semáforos y una de ellas es el infrarrojo, es decir, tirar una señal que rebote en un sólido y que éste escanee las líneas y que en función a eso programe los tiempos de paso. Las velocidades en que va el flujo. Es correcto, y es un monitoreo constante, no es un semáforo como los actuales que dan 30 segundos y aunque no hayan, pues el semáforo va a cambiar en verde y va a detener a los otros donde hayan. Lógicamente, si no hay flujo vehicular, no va a dar el tiempo. Entonces, es bastante interesante. Esta intersección es un modelo de lo que queremos hacer en muchas, no solo en San Salvador, sino en las principales ciudades. Y ahí estamos integrando también una ciclorruta. Como podrán ver, hay una serie de pasos que son al mismo nivel, unos pasos seguros peatonales, que van a estar dotados también de unos semáforos peatonales también que no son tan comunes en nuestra ciudad. El objetivo es empezar a hacer las pruebas para los peatones, para los ciclistas, para los que quieren usar vehículos no motorizados y esto, como lo veníamos hablando, nos va a conectar con la Jerusalén y la Jerusalén a la vez por este sector del Portal del Casco para que formemos un ciclo. Esta misma ciclorruta, conectarla muy cercano a las instalaciones donde actualmente estamos, de la 87 y la 89, que actualmente estamos premarcando. Hemos hecho un trabajo muy efectivo con todos los beneficiarios, con todos los propietarios de negocios y evidentemente hay una preocupación, ¿verdad? Hay una preocupación que los parqueos se le van a restar, pero insisto, ¿será que el uso de las aceras y los parqueos debería de ser exclusivo? Se debe dar prioridad al peatón. Tenemos que darlo. Antes de finalizar, estoy viendo acá que tienen justamente una pedaleada para este domingo, incentivar este tema. Sí, es correcto. Bueno, este domingo 30 pues tenemos una pedaleada para hacerlo en la ciclorruta del sector de San Jacinto. Okay. Tenemos, hacemos una atenta invitación, van a haber muchísimas rifas, creo que hay más de 100 bicicletas de diferente gama que se van a estar rifando para los que no tienen y esa es la excusa para no ir, pues les hacemos el atento llamado para que se acerquen y que poco a poco vayamos sacando estos dispositivos, ¿verdad? Estas bicicletas para que sean usadas en todas estas ciclorrutas que vamos a construir, no solo en San Salvador, sino en las principales ciudades. Bueno, este domingo estoy revisando acá desde la UES hasta la zona de Excapre, San Jacinto. Así es, eso contempla dos circuitos, el circuito de UES y el circuito de San Jacinto. A partir de las 6:30 de la mañana, a partir de las 8 van a estar ya los registros y bueno, ahí en pantalla creo que se están viendo algunos puntos de encuentro donde va a haber transporte. Ah, sí, estoy viendo transporte desde San Miguel, desde Santa Ana y otros puntos. Y ahí está el tramo desde la UES pasando por el INDES. Ah, la diagonal universitaria. Hacia la zona de San Jacinto. Correcto, la 10ª avenida, la avenida Cuba y finalizando en Excapres. Perfecto, director, gracias por su tiempo, gracias por también ponernos en perspectiva muchos de los temas que se están trabajando desde su institución. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y para nosotros es un gusto poderles servir. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y un atento recordatorio para todos los usuarios a que nos escriban. Cuando noten algo anómalo en redes sociales, por favor escríbanos y nosotros tenemos un equipo que está específicamente para tomar nota de todas esas denuncias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.